para explorar un tema, mientras que la confrontación suele ser el choque directo y competitivo de posiciones encontradas. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios nos confronta, ¿cuál podemos utilizar? Tú tienes una idea en base a algo, la palabra de Dios te confronta y te va a decir que tú estás errado o que estás bien, que tú estás en lo correcto o que estás equivocado. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí el verso de referencia que nos enseña que la palabra de Dios penetra ¿hasta dónde? Hasta discernir lo más íntimo de nuestros sentimientos, hasta discernir nuestras intenciones, hasta discernir todo aquello que para mí es bueno, pero que para la palabra de Dios no cuadra. Entonces ahí es donde viene el toque del Espíritu a su alma, a su vida, el toque del poder de Dios para que usted cambie, para que usted sea como transformado, proceda ¿a qué? Al arrepentimiento. Es la manera más sencilla en que la palabra de Dios entonces puede confrontarnos. Pablo le exhortaba a los corintios en 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bendito sea su nombre. Por lo tanto, hermanos, esta congregación, que era una de las congregaciones que más dificultades de división y de pecado manifestó en el primer siglo, Pablo las confronta con un verso que es poderoso. Y es que nosotros no podemos ser altaneros en nuestras posiciones. No podemos ser egoístas en nuestra forma de pensar, sino que nuestros argumentos deben ser basados en la palabra de Dios. Y es por eso que Pedro también escribía que si alguno ministra, que si alguno dirige, que si alguno habla, sea conforme ¿a qué? A las Escrituras. La Biblia confronta nuestras vidas revelando nuestra verdadera condición espiritual a través de sus enseñanzas, que son dadas como alimento por los hombres y mujeres que Dios ha puesto a nuestro alrededor, que a la vez son enviados de parte de Dios para hacernos ver nuestros errores y debilidades y nos pongamos a cuenta con nuestro Creador. Por lo tanto, parte de la disciplina del Señor, parte de la corrección del Señor para nosotros es hermanos amorosos que se nos acercan y dicen: Romer, mira, en esta situación yo creo que tú debes cambiar. En esta situación yo creo que tú debes mejorar tu conducta. Aquí y allá. Y obviamente, como Gálatas enseña, sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Es por amor que el hermano se nos acerca. Es por amor que el predicador lleva un mensaje de arrepentimiento. Es por amor que el Espíritu Santo utiliza a esos hombres y mujeres para poder tocar nuestra sensibilidad, porque es la palabra de Dios la que penetra hasta partir el alma. Bendito sea su nombre. ¿Ha visto usted un alma alguna vez? ¿Ha visto usted el Espíritu alguna vez? Pues a ese nivel actúa la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En Isaías 1, 16 y 18 nos enseña la Biblia lo siguiente: lavémonos y limpiémonos, quitemos la iniquidad de nuestras obras de delante de los ojos de Dios. Dejemos de hacer lo malo. Lo estoy leyendo incluyendo, ¿me oyeron? Igual que la versión de Moisés. Aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan el agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gloria a Dios. O sea que
El Señor nos invita también a que nosotros estemos en actitud positiva para ser confrontados por la palabra. Actitud positiva, humilde, sencilla, dispuesta a escuchar. Por eso, cada vez que nosotros tenemos que debatir algún tema bíblico, debe ser con un espíritu de humildad. ¿Por qué? Porque puede ser que yo esté equivocado y las Escrituras son las que me van a convencer. No es el hermano o la hermana, no. Dejemos que sea la palabra de Dios las que nos convenza. Porque si nos hablan de acuerdo a las Escrituras, es porque viene de parte de ¿quién? De parte de Dios. Porque lo que utiliza el Señor para reprendernos, para corregirnos, para enderezarnos, es su palabra, gloria a Dios. Recuerdo un hermano que decía en una ocasión, no va a venir una musiquita y una luz brillante con una coronita en la cabeza a hablarle a usted. No, ya eso fue en otro tiempo. Ahora es la palabra de Dios la que nos reprende, la que nos corrige, la que nos exhorta. Gloria a Dios. La palabra de Dios actúa como un espejo, expone nuestro pecado, desafía nuestras prioridades y conductas, expone nuestras intenciones más profundas. Este proceso tiene como fin último el arrepentimiento, la restauración y la transformación personal. La Biblia nos confronta en el sentido de que pone en evidencia nuestras actitudes, decisiones y motivaciones. Nos invita a examinarlas a la luz de la voluntad de Dios. Esa confrontación no consiste solo en señalar nuestros errores, porque el ser humano destruye, la palabra de Dios construye, edifica, sino también que llama al arrepentimiento, al cambio y a una vida transformada. El verso de Hebreos 4, 12 al 13 nos recuerdan que la palabra de Dios es quien penetra hasta partir el alma, el espíritu, y pone de manifiesto nuestros más íntimos pensamientos y deseos. Es el verso que aplica literalmente el cómo la Biblia nos confronta y que es a través de escuchar la palabra de Dios que ocurre una verdadera transformación del creyente por medio del arrepentimiento producido por la influencia de la palabra de Dios. Es entonces cuando comparamos, al mirarnos nosotros a la luz de las Escrituras, comparamos nuestras bajezas con la santidad de Dios y nos es necesario reconocer que debemos tener un cambio en nuestra ruta errónea y de desenfreno. Por lo tanto, Pablo le decía a Timoteo lo siguiente, 2 Timoteo 3, 14 al 17. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, la palabra de Dios, hermanos, es quien nos instruye, nos edifica, que es útil para nuestro crecimiento. Y es por eso que debemos escudriñarla. Cristo nos manda ¿qué? Escudriñen las Escrituras. Porque por medio de las Escrituras vamos a ser nosotros confrontados por Dios. Vamos a ser nosotros restaurados por Dios. Por lo tanto, ese propósito bíblico, ese propósito de la palabra, es que podamos crecer en carácter, en fe, en convicción, en santidad. Expone la realidad de nuestro corazón, que de continuo está inclinado al mal, al compararla con la santidad de Dios. Pero nuestro Padre Celestial, a través de las Escrituras, en lugar de condenarnos, de actuar como verdugo, es más, Él la utiliza como un espejo para mostrarnos y compartirnos su propia santidad. Sean santos como nuestro Padre Celestial es santo.
Por lo tanto, Él quiere que pasemos tiempo con Él en su palabra y aprendamos de su santidad. Gloria a Dios. Par de ejemplos que tengo. David fue confrontado por la palabra de Dios por medio del profeta Natán. Usted encontrará esta historia en 2 de Samuel, capítulo 12, del 1 al 14. Y otro ejemplo que tengo es el de Saúl, cuando Samuel también lo confronta. Dos casos parecidos, el primer y segundo rey de Israel, que son confrontados directamente por un mensajero de Dios, y cómo reacciona cada uno. Por lo tanto, al nosotros ser confrontados por la palabra de Dios, ¿cómo reacciono yo? ¿Cómo tomo de parte del que me está ayudando a entender mi error? ¿Cómo lo tomo? ¿En amor? ¿En sencillez? ¿O sencillamente me convierto en un rebelde como Saúl? David habló de esta manera en el Salmo 19, 7 al 14. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Gloria a Dios. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Cuántos somos amonestados por la palabra de Dios? Se oyó muy bajito el amén, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos somos amonestados por la palabra de Dios? Tu siervo es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Es una pregunta muy bonita. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esto es una radiografía, literal, una radiografía de lo que realmente nosotros como seres que servimos a Dios debemos meditar cada día. La palabra de Dios me santifica, me purifica, me limpia, me instruye, me corrige. Y David tenía muy claro esta situación. Por lo tanto, el primer ejemplo que mencioné, Saúl. Usted sabrá que Saúl en 1 de Samuel 15 es enviado a destruir a Amalek. Destruye todo lo que haya a tu paso, todo, destrúyelo. Pero Saúl no hace caso, sino que salva al rey y lo mejor del ganado. Y viene entonces a justificarse ante Samuel. No, que el pueblo dijo, pero usted es el rey, usted es el líder. Se le dio a usted una instrucción, usted es el capitán, el comandante. No, porque el pueblo dejó lo mejor para ofrecerle sacrificio a tu Dios. Ni siquiera era de él ya, al tuyo. Por lo tanto, hermanos, ¿qué pasa con Saúl? Es desechado. Dice Samuel, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve y destrúyelo. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Pero Saúl no acató esta orden. Pero tampoco manifestó un genuino arrepentimiento. En vez de admitir que él como rey fue el que pecó,
intentó excusarse indicando que el pueblo fue quien lo indujo a tomar esta decisión. No tenía este hombre ningún pretexto válido porque la orden se la dio Dios directamente a él y no al pueblo. ¿Qué consecuencias tuvo él entonces? Dice Samuel a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. ¿Desechamos nosotros la palabra de Dios? ¿Hacemos caso omiso a todos los consejos que aquí se nos dan? ¿Escuchamos por un oído y se nos va por el otro? Entonces estamos siendo igual que Saúl. Recibimos el consejo, la corrección, la reprensión, pero si continúo en mi pecado, continúo en mi falta, continúo haciendo las cosas que estoy acostumbrado a hacer, entonces no hay en mí una entrega real, como decía en el primer mensaje, no tengo a Cristo como cabeza. Porque Cristo utiliza a sus hijos en este lugar para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Pero yo sigo haciendo lo mismo de siempre. Vengo a la iglesia muchas veces, vengo a la iglesia todos los domingos, pero como quiera sigo haciendo las mismas cosas. ¿Estamos realmente siendo confrontados por la palabra de Dios? ¿Estoy escuchando lo que la palabra de Dios me está queriendo instruir? Por lo tanto, debemos tener un oído como atento, un oído abierto, un oído dispuesto a someternos a la voluntad de Dios. No como Saúl, que aún Samuel quiere librarlo, quiere ayudarlo, pero él no se deja. No se deja. Por lo tanto, fue desechado. Y le dice Samuel: uno mejor que tú fue tomado como rey de Israel. Y así pasa. Siempre somos descartados si no asumimos con seriedad el compromiso con Dios. Pero entonces, 2 de Samuel 12, 1 al 14, usted tiene ahí la historia de Natán confrontando a David. Conocemos la historia, se ha hablado mucho de ella, cómo David elaboró un plan tan detallado, ¿verdad? Tan pormenorizado, para quitarse de encima a ese siervo suyo. Pero, ¿qué pasó ahí entonces? Natán viene y lo confronta directamente. Y hace resaltar la justicia y se pudiera decir así, esa actitud positiva y sana que sabía Natán que tenía David, y toca el Señor esa fibra sensible de David para hacerlo reaccionar. Igual nosotros, hermanos, hemos sido creyentes por muchos años. Llega un momento en que podemos cometer errores, claro está, pero tenemos en la práctica muscular espiritual, tenemos esa sensibilidad. Necesitamos levantarnos o necesitamos que alguien nos acuda un momento y nos diga: Romer, eso no es así. Ay, concha, es verdad, no es así. Es de otra forma. Por lo tanto, David fue tocado por Natán para que reaccione. Y entonces resurge en él la justicia, la luz. Y obviamente viene un arrepentimiento. Reconoce de inmediato su falta. Y es lo que nosotros, cuando somos confrontados por la palabra de Dios, debemos también hacer. Arrepentirnos, transformarnos, cambiar de rumbo, cambiar de actitud. Por lo tanto, la palabra de Dios desafía nuestra vida diaria de muchas maneras. Cada día expone el pecado y nuestra rebelión. Desafía las motivaciones internas que tenemos, que pueden ser variadas y diversas. Cuestiona nuestro estilo de vida y las prioridades que tenemos en nuestras vidas. Muchos de nosotros tenemos prioridades muy desordenadas y las que son de verdad de valor no están en su posición correcta. Por lo tanto, la Biblia nos confronta en ese sentido. Contrasta la verdad de Dios con falsas realidades.
Ponemos la esperanza muchas veces en cosas que no son importantes. Por lo tanto, lo más importante para nosotros, ¿qué es? El reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. ¿En qué debemos ocuparnos? En crecer en el reino de Dios. La palabra de Dios nos exhorta a través de advertencias amorosas. Utiliza llamados de atención para evitar que nos desviemos. Su propósito no es castigarnos, sino corregirnos para proteger nuestra vida espiritual. La palabra de Dios revela el pecado y las fallas humanas. Muestra que todos somos responsables de nuestras acciones y necesitamos el perdón de Dios. Desafía los valores culturales. No, porque yo soy así. Yo soy dominicano y actúo como dominicano. No, ya no somos así. Si así éramos, ahora ya eso murió. Somos distintos. Somos ahora cristianos. Somos ahora hijos de Dios. No, que mi papá. No, ya tu papá. Dice Pedro que nosotros no fuimos rescatados con cosas corruptibles, como oro o plata, sino por la sangre preciosa de Cristo. Gloria a Dios. Llama a una respuesta personal, sincera. No solo la palabra de Dios te ofrece información, te invita a decidir si seguirá o no el camino que estamos transitando, o nos volveremos a nuestro Dios en su camino de santidad. Expone el pecado oculto, revela intenciones y acciones que solemos justificar ante los demás o ante nosotros mismos. El rey David fue confrontado por Natán sobre sus malas acciones y su reacción abrió paso a un arrepentimiento genuino. Y Dios obviamente lo perdona y lo restaura. La palabra de Dios nos desafía en cuanto al trato a los demás. Nos exige perdonar ofensas y amar a quienes consideramos incluso nuestros enemigos. Mateo 5:44 nos dice que derribemos el orgullo, que derribemos el deseo natural de juzgar, el deseo humano de condenar. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que les ultrajan y les persiguen. Invita también la palabra de Dios a un examen personal. ¿Cómo así? Cada mensaje que yo escucho, estoy diciendo, ay, le cayó a fulanito, a perencejito, a sustanejito, nunca a mí. No, tenemos que entender, hermanos, que la palabra nos habla a nosotros de manera personal. Y primero, todos los mensajes, debo ver en qué área de mi vida son de bendición. Enseña la palabra de Dios que antes de señalar el error de otra persona, debemos evaluar nuestra propia vida. Mateo 7, 3 al 5 dice: ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Nos invita a que seamos sal y luz de la tierra. Nos invita a que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. Así que, hermanos, el tiempo se nos fue. Dice Samuel, Moisés, que es con él, pero es con todo el mundo, que ese reloj va rápido. Por lo tanto, leamos esta última porción de la Biblia. Nos confronta y recuerda también la palabra que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Primera de Pedro 1, 22 al 25. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Por qué es que se purifican las almas? Según esta sección, por la obediencia a la verdad. No es de otra forma. Por la obediencia a la verdad se purifican nuestras almas.
mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amémonos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio se les ha anunciado. Por lo tanto, hermanos, debemos atender la palabra de Dios. Cada día gozarnos en ella. Cada día sumergirnos en ellas. Buscar el conocimiento, buscar la verdad, buscar cuál es la ruta correcta que debo seguir en este mundo. Y eso es la confrontación que la palabra de Dios tiene permanentemente con nosotros. De que en Él seamos santos, seamos puros, seamos imagen de su Hijo Cristo Jesús. La paz de Dios sea con todos.